los últimos días, o más bien en los últimos años, hemos sido víctimas y testigos de una política caracterizada por el egoísmo, el egocentrismo, el afán de figuración y la incapacidad para formar equipos que pongan por delante el bienestar de Chile y de los chilenos. Podríamos decir incluso que esto es una especie de corrupción, un síntoma claro de la decadencia en la que nos encontramos. Esto explica, en parte, que la política sea vista por muchos como el oficio que desarrollan los menos capaces, los menos calificados, aquellos a los que no les dio para más, personas con bajos estándares morales y que, a diferencia de lo que los mismos políticos comunican a través de distintos medios, solo persiguen el interés individual. Sin embargo, para cambiar Chile necesitamos, primero, dejar de esperar y exigir tan poco a la política. Y segundo, valorar y motivar a quienes con una real vocación de servicio público se dediquen a ella. Es vital que personas talentosas, correctas y con un genuino amor por Chile se dediquen a la política. Sin embargo, soy sincera en señalar que algunas de las situaciones ocurridas las últimas semanas me hacen perder la fe. Me hacen perder la esperanza de que en algún momento podamos salir de este pantano. El pasado 28 de noviembre, el presidente Boric afirmó que la crisis de inseguridad solo puede ser enfrentada adecuadamente con la unidad de las distintas fuerzas políticas. Incluso fue más allá. Agregó que de algún modo ha tenido un aprendizaje en este ámbito, manifestando cierto arrepentimiento con respecto a la forma en que procedió siendo oposición mientras era diputado. Sin duda, el presidente tendrá que buscar mejores argumentos para justificar por qué, durante el gobierno de Sebastián Piñera, estimó que se podía insultar y maltratar a carabineros. ¿Por qué estimó que se podía acusar constitucionalmente a los ministros? ¿Por qué consideró que no era negativo llevar adelante los retiros? ¿Y por qué era legítimo no contribuir a enfrentar la crisis de inseguridad? Y ahora que está en la presidencia, la oposición debería acoger abiertamente su llamado a la unidad en las distintas materias. Ahora bien, más allá de la inconsistencia entre las declaraciones de Boric y sus actuaciones como presidente de la República, ya que ha indultado delincuentes, ha vetado la ley de usurpaciones y ha tenido mano blanda con los inmigrantes ilegales, resulta ser un balde de agua fría para la oposición que, después de que el presidente manifestara cierto arrepentimiento para allanar el camino para una mejor comunicación con la oposición en esta materia, respondiera en tan malos términos al senador Macaya la crítica que este último le había hecho por sus famosos paseos en bicicleta mientras Chile, la verdad es que se cae a pedazos. Sobre todo considerando que el senador Macaya ha sido uno de los pocos que le ha tendido la mano al gobierno cuando este último ha estado en el suelo, pagando tremendos costos políticos por ellos. Recordarán ustedes la visita de Chile Vamos al presidente después del estrepitoso fracaso del gobierno el 4 de septiembre del año pasado. Me interesa poner en relevancia esa actitud adolescente, egoísta y desleal. La verdad es que el presidente no solo nos hace responsable de sus perjudiciales decisiones pasadas, sino que exige una comprensión a la oposición sin pagar ningún costo en el presente, con el ánimo de permanecer incólume, con el afán de llevar agua a su molino y sin la necesaria humildad, que es más bien grandeza cuando se trata de poner a Chile primero, que requieren este tipo de acercamientos en un momento tan determinante para nuestro país. ¿Qué le costaba al presidente Boric guardar silencio frente a una crítica pública y razonable del senador Macaya? Boric prefirió darse el gustito con quien le ha tendido la mano tantas veces, por sobre pavimentar de una vez por todas el ripiado camino con la oposición. Ahora bien, este tipo de reprochables actitudes no solo las podemos ver en el presidente Boric, sino que también en otros líderes políticos. El caso de la vocera Vallejo es bastante evidente. De hecho, las críticas a la ministra se han originado en el propio oficialismo por monopolizar las vocerías destinadas a las buenas noticias y dejar para otros ministros aquellas vocerías complejas o impopulares. Vallejo ha capitalizado bien los escasos aciertos del gobierno y ha tercerizado exitosamente los numerosos desaciertos. Algunos han afirmado que esto explica, en parte, que ella sea la única compañera originaria de ruta del presidente Boric que aún subsiste en el gabinete. Ya sea por egoísmo, afán de figuración, incapacidad para trabajar en equipo o incomprensión profunda de los temas, es claro que la pregunta lógica en este caso es ¿para qué tenemos a la dirigente comunista como vocera de gobierno? Entre otras razones porque, además, ha tenido varias declaraciones desafortunadas, tal como aquella en que trató de atenuar el reproche público a los responsables del caso Convenio porque, a su juicio, la ocasión hizo al ladrón.
También aquella relativa a la inseguridad como una sensación y no como una realidad que afecta a nuestro país, o aquella en que la mayoría entendió que si el presidente Boric hubiera conocido y estudiado los antecedentes de los delincuentes indultados a fines del año pasado, este no los hubiera dejado en libertad. El egoísmo e incapacidad de poner a Chile primero también lo hemos visto en la oposición. Son penosas las declaraciones del senador Moreira a través de las cuales ha pretendido etiquetar a su propio partido político como el arroz graneado del Partido Republicano en virtud del trabajo en equipo que realizaron estos partidos en el Consejo Constituyente. La verdad es que esta declaración constata no solo el ánimo por figurar y destacar por sobre sus pares en razón de pequeñeces, las que no logran mantenerse en la prensa más allá de un par de días, sino que además nos hablan de un egocentrismo que no tiene ni siquiera el límite de la vergüenza, que no le permite trabajar en equipo y que demuestra una concepción de su labor en el servicio público con el foco puesto en su propio interés individual. En otras palabras, demuestra que el senador Moreira está muy lejos de poner a Chile por delante. Por otro lado, el debate con ocasión del plebiscito del 17 de diciembre también se ha caracterizado por la comunicación sin vergüenza de los intereses mezquinos e individuales de algunas fuerzas políticas. Es decir, era esperable, por una parte, que el Frente Amplio y el Partido Comunista evaluaran negativamente el texto del Consejo, ya que promovieron con convicción el proyecto constitucional de la Convención, derrotado el 4 de septiembre del 2022, y se bajaron del proceso constituyente con posterioridad a las elecciones del 7 de mayo por perderlas estrepitosamente. Sin embargo, preocupa constatar nuevamente que el Partido Socialista y el PPD decidieran perseverar en el camino de constituirse como el vagón de cola de los comunistas y frente amplistas, a pesar de los innumerables costos políticos que ha tenido para ellos en los últimos años y de ser conscientes de que la propuesta del Consejo satisface aspectos que han sido por décadas esgrimidas por ellos como determinantes, por ejemplo, el haber sido redactada en democracia. La lógica de obtener todo o votar en contra de los partidos de gobierno es también la lógica del presidente Boric, quien ha decidido ocupar el megáfono presidencial para promover la opción en contra porque la propuesta de texto del Consejo se refiere a temas relevantes para algunas mujeres en términos distintos y opuestos al texto propuesto por la fracasada convención, calificándola como un retroceso solo por no reconocer el modelo que él propone, y a pesar de que el texto es resultado de un proceso democrático y paritario, demostrando que, en realidad, a Boric no le interesa ni lo democrático del proceso ni su carácter paritario, sino que simplemente que cualquiera sea la forma a la que se llegue al texto constitucional, este consagre las ideas propias. Quiero ser muy clara y señalar que para mí es suficiente en esta materia que la Constitución reconozca la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, por lo que a primera vista me resulta incomprensible que varios de los que promueven tratamientos diferenciados entre hombres y mujeres en algunos aspectos no reconozcan como algo positivo que la propuesta del Consejo contemple expresamente, a diferencia del texto vigente, por ejemplo, la proscripción de la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor, que la ley deba establecer mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la integración de órganos colegiados, asegurar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, entre otros. La nueva Constitución también contempla el derecho a los cuidados y el derecho a la sala cuna gratuita universal, que si bien han sido consagrados sin distinción de sexo, la realidad es que, como son mayoritariamente las mujeres las que se dedican al cuidado de terceros, serán a su vez mayoritariamente las beneficiarias de estos derechos. Es por ello, en parte, que la posición en contra del presidente Boric y los partidos de gobierno, que implica mantener, paradójicamente, la Constitución vigente después de años de haber realizado críticas a la misma, se puede explicar de dos maneras. Por una parte, como el resultado del razonamiento intransigente que los caracteriza, ese del todo o nada, y no como el resultado de una ponderación entre los avances o retrocesos con respecto al texto vigente. Pero también hay una segunda posibilidad, que el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista perciban que la continuidad del texto constitucional actualmente vigente, sea de 1980 o de 2005, sea de Pinochet o sea de Lagos, es más débil y fácilmente reformable. Con ello, de triunfar la opción en contra, quedarían las puertas abiertas para demoler lo que queda de la Constitución e ir avanzando hacia un texto refundacional y socializante como el que verdaderamente añoran. Debemos esperar y exigir más a la política y a los políticos. Debemos cambiar el paradigma y promover que a la política se dediquen personas a las que podamos admirar,
con vocación de servicio público, capaces de trabajar colaborativamente y ejecutar proyectos colectivos que le hagan bien a nuestro país, valientes, humildes y personas determinadas que logren promover entre los chilenos la idea u objetivo de que realmente podemos aspirar a más y recuperar la grandeza de nuestro Chile.